a ir a ejemplos bien concretos. Si bien vamos a ver si podemos hacer un ejemplito para que se vayan poniendo en órbita. Mañana vamos a hacer la parte de planificación de su disciplina. ¿Ya tienen el trabajito de hecho o no? Sí. ¡Ole! Bueno, pero ya saben con quién van a trabajar. Ese sí. Bueno, vamos a laburar con eso. ¿Sí? Entonces, ayer habíamos visto, ¿qué vimos ayer? Las argumentaciones fisiológicas y neurobiomecánicas de por qué entrenar la resistencia de manera distinta. ¿Sí? Lo que vamos a ver un poquito más, esto vamos a empezar acá que no lo vimos. Fíjense, estas son la cantidad de momentos, ¿sí?, neuromusculares donde tenemos aceleraciones y desaceleraciones. Fíjense que son más de 2000 momentos neuromusculares donde se activan las fibras rápidas para frenar y para acelerar, ¿sí? Pero si nosotros vemos, fíjense que en el eje de las I tienen los kilómetros por hora, ¿sí? Fíjense, 5, 10, 15 y 20 kilómetros por hora. ¿Dónde se sitúan la mayoría de las aceleraciones? Más o menos. Por debajo de los 15. Es decir, que por más que estés por debajo de los 15 kilómetros por hora, cuando vos querés arrancar para ir a 15 o frenar viniendo de 15, ya son aceleraciones o desaceleraciones. ¿Sí? Por eso la importancia de poder ver qué es lo que sucede cuando una persona cuando un jugador está corriendo a esa velocidad. ¿Sí? Que nunca alcanza, como hemos dicho ayer, la carrera de inercia, que no te da el momento de juego. ¿Sí? No, vos te quedás en la ruina. El incremento en el número de partidas y de tensiones en una distancia determinada implica un significativo aumento, lo hemos visto eso, de la potencia generada, del trabajo muscular, que se refleja en ¿qué? En un mayor coste energético. ¿Sí? ¿Por qué tiene un mayor coste energético frenar, arrancar, que correr con inercia? Ya lo hemos dicho esto. ¿Por qué? ¿Con quién frenas y arrancas? Claro, porque hay una transferencia hacia la activación miofibrilar de las rápidas, donde las lentas, cuando querés empezar a activar las lentas por la carrera económica, tenés que frenar. Y cuando querés empezar a activar las lentas, tenés que de vuelta acelerar. ¿Sí? ¿Por qué hay transferencia? ¿Mío? Porque cuando vos querés arrancar, por más que quieras arrancar a una velocidad de 15 km por hora, quiere decir que 15 km por hora, desde el punto de vista de la carrera continua aeróbica, no es de alta intensidad, es de moderada intensidad. Cuando vos querés arrancar, rompes inercia. Y siempre rompes inercia desde posiciones incómodas. O sea, no es que rompes inercia de posición más cómoda, con lo cual ahí le agregás una dificultad. Siempre arrancás con las rápidas. Y cuando querés agarrar inercia en esa carrera, tenés que frenar. Y frenás siempre con las lentas, con las rápidas, perdón. Entonces, al activar la mayor cantidad de fibras rápidas, aumenta el coste energético. ¿Sí? Con lo cual podemos decir que en la carrera intermitente hay una valencia que siempre tenemos que tener como especial recaudo de primero desarrollarla y después, aunque sea, mantenerla. ¿Qué cuál es? ¿Qué capacidad? Estamos hablando de la fibra rápida, estamos hablando de acelerar, de detenerse, de frenar. ¿Cuál es esa capacidad? Espero que estén dormidos, no que no entiendan. La fuerza. Claro. La fuerza. Por eso uno puede sacar un atleta del fondo. Es decir, me hace falta un carrilero por derecha. ¿A quién agarro? A Brian Burgos. Lo pongo y no va a andar. Porque él está acostumbrado a una carrera de inercia donde recién recluta las rápidas cuando hace potencia aeróbica.
y lo corre de manera continua hacia adelante sin frenar. O sea, la valencia de fuerza en Brian Burgos tiene mucho menos incidencia que en un jugador donde todo el tiempo la está activando. Sobre todo en que en los frenos. Acuérdense, si hay una acción que recluta selectivamente las rápidas, es la acción excéntrica. O sea, ¿cuál es la problemática, entre comillas, de la acción excéntrica? Que no te permite a vos hacer reclutamiento en rampa. No le permite al sistema nervioso decir, perfecto, freno a ángulo de 170, 1, un poquito más, 2A, un poquito más, bueno, hay reaccionar. No, la acción excéntrica es selectiva de las filas rápidas. ¿Sí? De hecho, ya está determinado científicamente que hay motoneuronas de Betz gigantes a nivel de la corteza que actúan solamente cuando vos haces algo excéntrico. Selectivamente. ¿Sí? Por eso la necesidad de trabajar los excéntricos. Por ejemplo, hay variantes, paradigmas del entrenamiento de la fuerza donde cuantifican la cantidad de ejercicios, acciones excéntricas que se hacen en la pretemporada y cuánto se deben hacer en el periodo competitivo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, excéntrico para isquiotibial, ¿cuánto hacemos en pretemporada? De 15 a 20 repeticiones semanales. ¿Para qué? Para que en el periodo de competencia la sesión o las 2 sesiones que puedas hacer de fuerza, si es posible 3 mejor, pero es muy complicado, en esas 2 sesiones que hacemos de fuerza, por lo menos mantengamos entre 6 y 9 repeticiones excéntricas. Obviamente, después tenés que tener la capacidad para organizarte con las cargas, sabiendo que el excéntrico, ¿qué te genera? Te rompe. Si te rompe, necesitas un periodo donde ese sujeto no esté expuesto a frenos y detenciones propias de la competencia. Pero eso ya es otra cosa. ¿Sí? Entonces, más o menos una diferenciación entre deportes cíclicos y deportes acíclicos. Fíjense, en los deportes cíclicos tenemos desarrollo de áreas prefijadas de antemano, con lo que es sesión y macrociclos. ¿Por qué? Porque las disciplinas cíclicas casi siempre tienen competencias con una distancia de mesos y de macrociclos muy significativa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si vos tenés un atleta juvenil que hace 800 metros de pileta, que es una disciplina netamente aeróbica, ¿sí? ¿Cuántas veces va a competir en el año para clasificarse a los Juegos Olímpicos de la Juventud? Tiene al menos 2 veces. Uno en los nacionales de invierno y otro en los nacionales de verano. ¿Cuánto te separan de los dos? Y mínimo 5 meses. Fácil. Con lo cual a vos te permite estructurar de manera bastante cautelosa y seria la carga. Los deportes acíclicos, ¿cómo están fijadas las competencias? Son anuales y se compiten todos los fines de semana o 2 veces por semana. Con lo cual ahí no tenemos un inconveniente. Estimulación metabólica en desmedro de lo neuromuscular. Por ejemplo, 1500 metros. O por ejemplo, maratón. Donde vos sabés que tenés que cumplimentar al menos una cantidad de kilómetros de subaeróbico y al menos una cantidad de kilómetros de superaeróbico. Para poder hablar de resultados. O, si hablamos de disciplinas, por ejemplo, anaeróbicas, vos ya sabés que tenés que tener cierta cantidad de distancias y cierto trabajo de intensidad en non anaeróbico. Por ejemplo, si haces 400 metros, 200 metros. ¿Sí? Pero siempre podemos jugar con esto, ¿pero por qué? Porque el calendario te lo dictamina así.
Siempre hablamos de una capacidad específica donde es prevalente o totalmente prevalente sobre otras. ¿Sí? Por ejemplo, si hablamos de lanzamiento de jabalina, sabemos que la capacidad prevalente, ¿cuál es? ¿Eh? No escuché. Fuerza. Fuerza. Fuerza en el periodo de desarrollo pretemporada. Pretemporada especial. ¿Qué fuerza? Fuerza máxima también. Fuerza potencia. Y en el periodo de tapering. Fuerza específica. Tan sencillo como eso. ¿Sí? Ojo, te agarra Vadillo y te dice que está todo mal lo que está diciendo. Porque lo único que existe es la fuerza. No existe otra cosa. Pero bueno, eso es otra discusión. Y un sistema energético. ¿Sí? Estimulación metabólica y neuromuscular al mismo tiempo, porque si vos desarrollás o supradesarrollás lo metabólico en desmedro de lo neuromuscular, y te estás mandando una macana. Si solamente haces prevalecer lo neuromuscular y lo metabólico no lo laburás, y el rendimiento aeróbico en algún momento de la temporada va a caer. ¿Sí? Los esquemas motores, y esto es muy importante, son de corta duración, ¿sí? Donde tenés que recuperarte para volver a realizar el gesto de alta intensidad. Y los sistemas energéticos, de los gestos que son determinantes, fíjense, son fosfagénicos. Porque es imposible shootear con la glucólisis. Lanzar con la fosforilación oxidativa. O sea, todo vive de qué? De la TFC. ¿Sí? Bien. Siempre que hablamos de intermitentes, empezamos a hablar de los intermitentes basados en gestos cíclicos, es decir, los llamados metabólicos. ¿Sí? ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Que tus jugadores o jugadoras estén por lo menos en un rango de 3 a 5 metros por segundo. Ahora vamos a ver cómo lo medís eso. ¿Sí? Por ejemplo, en un lapso de 10 segundos. Es decir, vos en 10 segundos, ¿qué buscas? Y que no te corran por lo menos a menos de 4 metros por segundo. ¿Sí? Es un parámetro random. ¿Sí? ¿En qué franja te vas a manejar? Entre el 90 y el 120% de la velocidad aeróbica máxima. ¿De dónde saco yo la BAM? ¿De dónde saco ese dato? Desde mí, de un test. Bien, tenés desde mí, hay varios. Ahora vamos a ver qué es lo que te dicen algunos test, qué es lo que te dicen otros test y qué recaudo tenés que tomar vos para decirte, mira, yo usé el test de mí. ¿Dónde tengo que empezar? ¿Y qué información te da el test de mí? Distinta a qué información te da el test del yo-yo de recuperación o el yo-yo de resistencia. ¿Sí? Siempre menos de 30 segundos de trabajo. ¿Sí? O si lo querés transferir a espacio,
40 a 100 metros. Ahora, esos 40 a 100 metros, ¿cómo pueden ser? ¿Cómo? Fraccionado. Obvio que es fraccionado, todo es fraccionado. Ya partimos de fraccionado, ahora estamos en el intermitente, que es como un fraccionador minúsculo, si se quiere. Puede ser lineal o no. Claro. O sea, tu fraccionado de 40 puede ser 40 metros así, donde vos partís de A a B, ¿sí? Y lo haces en 10, por ejemplo, es un número, ¿no? O puede ser así, 20 metros, porque ida y vuelta es 40. ¿Cuál es la diferencia? Es lo mismo. ¿Cuál es más difícil? ¿Por qué? Puedes frenar. ¿La velocidad es la misma? La velocidad es la misma, pero ¿por qué es más difícil? Tienes que cambiar. Porque acá partís de cero una vez, dos veces, perdón. Uno, dos. Acá partís de cero una sola vez. Para poder promediar, vos tenés que en esta acelerar más. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo. ¿Sí? Tomaste el test de 1000. ¿El test de 1000 cómo es? En su característica. ¿Tiene freno de arranque o no? No tiene freno de arranque. Hiciste el test de 1000, sacaste los datos y planificaste con un intermitente con freno. ¿Cómo es este freno? En la característica del plano. ¿Cuánto tenés que frenar y girar? 180 grados. ¿Sí? Y vas a darte cuenta que algunos jugadores, por ejemplo, no llegan a hacerlo. ¿Por qué? Y porque quizás te faltó hacer un pasito intermedio de hacer línea de 40 metros. Para que se acostumbren a que a partir de cero una sola vez. Porque tu test es un test continuo. No hay freno. Entonces podés ir jugando con una progresión hacia un freno y arranque de 180 grados. ¿Sí? O lo peor que podés hacer es hacer esto y esto. Donde tenés tres. ¿Sí? Las densidades 2, 1, 1, 1, 1, 2. Por ejemplo, yo elegí correr 10 segundos. ¿Sí? Desde el punto de vista de la densidad, ¿qué es lo más fácil? ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, podemos tomar la decisión de trabajar esto en un lapso de 2 semanas, donde vamos a ir cambiando la configuración. Primeros 3 días, segundos 3 días, terceros 3 días. Siempre utilizando esto, por ejemplo. Para después pasar a esto. ¿Sí? Bloques de 6 a 12 minutos cada bloque. Podés incrementar la intensidad a medida que aumentan los bloques. Entonces, por ejemplo, bloque 1, 10 por 20. ¿Cuánto trabajas? 6 minutos. Bloque 2, 10 por 10. ¿Es más fácil o es más difícil? Es más difícil porque tenés menos pausa. ¿Sí? Bloque 3, utilizando este. Siempre utilizando la mecánica lineal. Eso es la misma sesión. Sí, lo podés hacer tranquilamente una vez que vos tenés adaptación. Esas son decisiones que tomás vos como preparador físico, no tan prefijadas de antemano. ¿Sí? Entonces, fíjense, un atleta que corre los 1600 metros, por ejemplo, pueden tomar el test de 1600 metros, 5 minutos 20, te daría una velocidad de 5 metros por segundo. ¿Está bien o está mal?
la velocidad, ¿qué les parece? ¿Es aceptable? Sí. Es aceptable. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo empiezo en 90? Perdón, si yo tomo como criterio trabajar 10 segundos. ¿Sí? Puedo tomar la decisión de trabajar 20. O puedo tomar la decisión de trabajar 30. ¿De qué depende? ¿Con qué distancias empiezo? En el periodo de competición. Antes que eso. Del sujeto del deporte donde vos estás trabajando. Por ejemplo, trabajás en handball. 20 segundos, ¿qué les parece? ¿Está muy alejado de la realidad o está no tan alejado? Y está un poco alejado. ¿Sí? Fútbol no. Puede ser empezar con 20. Sigue siendo bastante igual. Fútbol 11, digo, no. No fútbol sala. Entonces, depende de deporte o sujeto. En el caso de que trabaje con un sujeto. Depende del periodo del año. Si nosotros estamos en el periodo de pretemporada general, donde querés acumular ganancias enzimáticas, bueno, podés tomar la decisión de empezar con 20. ¿Sí? Eso lo determinan ustedes. Pero en el caso este, decidimos hacer pasadas de 10 segundos. ¿Sí? ¿Cuánto debería correr yo en cada porcentaje de la banda? Depende de dónde quiera arrancar. ¿De qué depende de dónde arranque? De vuelta lo mismo. Suponete que arrancamos en 90. ¿Está bien arrancar en 90? Sí, está bien. Podemos arrancar con 90. ¿Sí? ¿Pasadas de cuánto debería hacer? Segundos metros sobre segundos que me corrió el test de 1600 metros. Pasadas de 45 metros. ¿Se dan cuenta cómo se saca esto, no? ¿No? Regla de tres. Es lo mismo que lo distra. Es lo mismo. No cambia mucho. ¿Sí? Lo que cambia es el paradigma de cómo yo la hago. ¿Sí? Entonces, a ver, esto es sencillo. Velocidad, dijimos que es 5 metros. ¿Sí? Tomé la decisión de trabajar 15, bueno, 15 por esto, dividido esto. ¿Estamos? Si yo tomo la decisión de trabajar al 90% de mi velocidad aeróbica máxima, debería ser pasada de 45 metros. ¿Sí? Si tomo la decisión de trabajar al 100%, debería trabajar pasadas de 50. Al 110% pasadas de 55 y al 120 pasadas de 60. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Usted va a decir, pero acá hay diferencia de 5 metros. 5 metros, donde vos frenás y arrancás un motor. ¿Sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Semana 1, trabajo pasadas. De 10, vamos a dejar 10 fijo, ¿sí? Al 90. ¿Sí? Semana 2, yo puedo tomar la decisión de ¿qué? De trabajar al 100. Tranquilamente. ¿Sí? Y semana 3, yo puedo tomar la decisión de hacer el choque sumándole al 105 al 110. Por ejemplo. Rápidamente. ¿Sí? ¿Por qué digo tomar la decisión rápido? Porque si vos ya tenés una base de 5 metros por segundo, ¿sí? Que la gran mayoría de tus jugadores ya están a 5 metros por segundo, rápidamente tengo que tomar las decisiones para irme a otro tipo de intermitente. ¿Sí? A intermitentes de mayor exigencia neuromuscular.
¿Está? Por eso no está bueno quedarse en los laureles con las intensidades, sobre todo en los metabólicos, que es correr. Correr ida y correr vuelta, o correr ida, vuelta, ida, pero no deja de ser algo tedioso. ¿Sí? Después vamos a ver más ejemplos. Entonces, fíjense, intermitentes metabólicos, ¿sí? Empezar con 15 por 15, ¿sí? 10 por 10, siempre a la misma intensidad, pero cuando yo veo y analizo, che, hacer 15 por 15 a 5 metros por segundo, o hacer 10 por 10 a 5 metros por segundo, ¿qué es más difícil? ¿Qué les parece? ¿Por qué? Un periodo de descanso. No, pero la densidad es la misma. En el otro tenés 15 segundos de descanso, pero tenés 15 segundos de trabajo. No. El sistema puede utilizar uno más de PPC y otro. Piensen desde lo neuromuscular, no lo piensen desde lo metabólico, porque desde lo metabólico es lo mismo. Ahí le doy. A ver, en un minuto hacemos 15 de pausa, 15 de trabajo, 15 de pausa. ¿Sí? Eso sería si hacemos 15 por 15. Vas a hacer unas pasadas de 10 segundos, digamos. En un minuto hacemos 10, 10, 10, 10, 10, 10. ¿Cuál es la diferencia entre hacer 15 por 15 y 10 por 10? Y vas a hacer más cantidad de repeticiones a los 10 segundos. Eso es. Por eso. Eso es específico. Lo que vos me decís es medio general. Pero tenés que decir eso. Pero yo por ese lado. Porque en un minuto hacer 10 por 10, fíjense. Frené, 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 frené. Frené, frené. Tenés casi el doble de freno haciendo 10 por 10. Entonces acá se va entendiendo el paradigma de lo neuromuscular. Que es mucho más difícil frenar muchas veces en un minuto que frenar pocas veces en un minuto. Es una relación parecida a lo que decimos. La carrera de inercia te permite inercia. Correr 15 segundos te permite ganar más segundos de inercia, donde vos te vales de la zancada anterior para mejorar el promedio de velocidad. En el 10 por 10 tenés que acelerar más para mantener el promedio, porque no tenés tanta inercia. O sea, cuando quisiste agarrar inercia tenés que frenar. ¿Sí? Entonces, si nosotros tomamos los intermitentes desde la duración de los segundos, tengo que ver que mientras más corto el intermitente, es más difícil. Distinto que los trabajos HIIT o interválicos. Mientras más largo es el interválico, más ácido es, más difícil se pone. Acá es al revés. Mientras más corto es tu intermitente, es más difícil. Por esto de frenar y arrancar. Por esto de frenar y arrancar. Ahora, ustedes me preguntan a mí, perfecto, pero no te podés quedar siempre con el metabólico para esto. Porque con el mismo parámetro decís, bueno, hacemos carrera continua 5 por 5. No tiene sentido. Cuando vos achicás los segundos, es porque tu atleta ya está pasando a un nivel de resistencia intermitente de mayor valencia neuromuscular. Tenemos que empezar a meter ejercicios neuromusculares. ¿Se entiende? Porque además queremos ir a la especificidad. ¿La especificidad cuál es? En un boxeador. Díganme, ¿cuándo el boxeador corre para adelante? Jamás. Entonces no es aeróbico. No,
súper aeróbico. Entonces, ¿cómo hacemos? Seguimos con la vieja escuela de salir a correr el Rocky y después no sirve, porque te pone más lento. Se hacen intermitentes no musculares. ¿Sí? Es tan inespecífico como aprender a jugar al ajedrez jugando a las damas. O sea, no va a aprender nunca. Y las cantidades de aceleraciones. Es decir, a menor duración del intermitente, mayor cantidad de aceleraciones y frenos. Cuando nosotros decimos aceleración y frenos, además de decir aceleraciones y frenos, también decimos aceleraciones y frenos, también decimos aceleraciones y frenos, también decimos, a ver, las aceleraciones y los frenos son angulares, no se queden en la carrera. No, de la acción. Es la aceleración y el freno de la acción angular articular. Entonces vos, cuando tenés aceleraciones y frenos en un movimiento que no sea la carrera solamente, en aquellas acciones donde tenés aceleraciones de más de 1 metro por segundo, vos ya acelerás. Entonces vos medís un arranque, pum, por el acelerómetro. ¿Cuánto te da? 100 pesos. Y si sos muy malo, te da 1 metro, punto 2 por segundo. Haciéndolo mal. Si lo haces bien y potente, te da 2.7, 2.8. Eso es acelerar y frenar. ¿Estamos? No se queden con el freno y el arranque solamente de la carga. ¿Sí? O sea que a mí, ¿cómo empezaría a lo mejor de allá con una carrera lineal y después pasaría a lo neuromuscular? Depende del grupo, pero pedagógicamente, didácticamente, esa es la idea. Que vos contemples que vos en el intermitente podés arrancar. Arranco y freno sin bola. O arranco y tenés que cambiar de dirección. 45 grados. O arranco y tenés que cambiar de dirección. 90 grados. Es más difícil. Y por último, arranco y tenés que cambiar de dirección 180. La distancia es la misma. ¿Ven? A ver, por ejemplo, dijimos el caso este de 40 metros. ¿Sí? Vos lo podés hacer 40 metros, 40 metros, 40 metros, o podés hacer esto. O sea, vos tomás las decisiones en base a qué, sabiendo que cada cambio de dirección tiene una mayor incidencia neuromuscular que otra. Eso sería una progresión dependiendo del grupo, digamos. ¿Sí? Vos lo tenés que entender de esta forma, que tenés cierta pedagogía y didáctica para enseñar. Ahora, en un grupo que tiene buen nivel, lo va a arrancar con el lineal. Eso depende de tu evaluación. ¿Sí? Ahora yo hago una pregunta. ¿Para qué vas a trabajar el cambio de dirección? ¿Por qué voy a trabajar el cambio de dirección? Si después tengo el reducido. Que esa es otra forma de planificar. Contemplando el reducido propio de los técnicos tácticos y lo que te falte, que es lo que vamos a ver, los metros que vos tenés que acumular, podés contemplar los técnicos tácticos y casi siempre lo que te va a faltar. Si te sobra, perfecto, no tenés que laburar, tenés que hacer fuerza, hacer otra cosa. Pero si te falta, lo ponderás con tus intermitentes. Pero tiene que estar medido. Eso tiene que estar medido. Tenés la cantidad de aceleración y desaceleración Tenés que tener un GPS. que vos podés hacer. Lo que pasa es que hoy ya está todo traqueado. O sea, vos das 6 minutos en un cuadrado de 40 por 40 de 2 versus 2, ya sabés cuántas aceleraciones se van a manifestar en ese cuadrado. ¿En un 2x2? En un 2x2, en un 3x3. ¿Cuántas? No sé, pero está todo traqueado, está todo. Estoy tirando un número por Está bien, pero vos lo laburás en Sportivo Amor y Sopa.
¿Cómo sabemos que los 2x2 que hace el técnico tuyo tienes, no sé cuánto? En 6-7 minutos, 4 minutos los bloques ya lo tenés más o menos estipulado. Por eso, pero digo, ¿cómo sabes vos? ¿Cómo te garantizas eso? Si no tenés un GPS. Que puede pasar. Sí, sí. No todos tienen GPS. Pero podés estipular. O sea, ya está más o menos Por eso, estipulado. Pero Bueno, articular. eso depende del equipo en donde esté o Claro. los jugadores, porque si un Depende del equipo... contexto. Esto es cuando vos no podés ponderar la carga del técnico táctico, del reducido, lo que sea. Vos sabés que necesitas a una distancia semanal mínima. O a un tiempo. A ver, intermitente semana, ¿cuánto tenés que llegar? Por semana. Y a lo que te dura un partido. Más o menos. Fútbol, semanalmente tenés que hacer 90 minutos intermitentes. ¿Cuánto haces vos y cuánto hace el técnico? Y ahí está. No, eso no es locura. 90 minutos por semana es poco. ¿Viste? Y si vos tomas reducido, ¿qué hace el técnico? Te puedo asegurar que si vos lo trajeas, es más, hasta algo se pasa. No, pero. No es una locura, A ver. es fácil. Primero plantear cuál es el objetivo de un trabajo intermitente Sí. en relación al deporte de situación. ¿Cuál es el Vamos por ahí. objetivo? El objetivo es que vos, con el trabajo intermitente, de alguna manera suplas Lo que te falta. lo que te falta. Pero lo que te falte no son 90 minutos. Lo que te falta a vos, lo que te falta son 1800 metros de alta intensidad. No, 90 minutos, vos acá contemplás el trabajo técnico-táctico, del propio cuerpo técnico, y ahí ves qué es lo que te falta. Tomarlo en minutos, o tomarlo en distancia, o tomarlo en aceleraciones y desaceleraciones. ¿No? ¿Cómo que no? Vos con el intermitente suplís lo que te falta de la alta intensidad. No ¿Cuál suplís es la lo que te intensidad para vos? suplís todo lo que va por arriba de 18 km por hora. Pero lo que va por debajo de 18 kilómetros no es alta intensidad. No es baja intensidad. Sí, es alta Es mediana y intensidad. baja intensidad. Es mediana y baja intensidad. Es baja intensidad si vos no frenás. Pero si vos frenás es alta intensidad. A ver, vamos. O sea, si vos vas a 15, es lo que decimos recién, si vos vas a 15 kilómetros por hora y frenás, es alta intensidad. Vos tenés que hacer 3 idas y 3 vueltas. Pero A no 15 tenés, kilómetros por pero no hora. tenés más de 300 metros de alta intensidad. No tenés más de 300 metros en un partido. De alta intensidad. A ver, vamos a Nacional B. ¿Sí? Para que entremos dentro de la conversación todo. Vamos a Nacional B. Vos hoy en Nacional B tenés en metros Sí. dividido en aceleraciones de baja, alta, ¿Cuánto? media y baja, tenés aproximadamente 400 metros. ¿De qué? En metros ¿Pero de qué? de aceleraciones. De En metros. aceleración. ¿Y cuántos frenos tenés? De aceleraciones, en metros. O sea, aceleración estamos hablando son los primeros 3 pasos. Son los primeros 3 pasos. Todo lo que sea debajo de un segundo. Ahí estamos de acuerdo. Perfecto. ¿Está? Perfecto. Después, vos tenés los metros recorrido de alta intensidad. ¿Querés ponerlo por arriba de 16 km por hora? Ponelo por ¿Decís arriba. vos cuánto es? Ponelo por arriba de 16 km por hora. Pero no te suple más ¿Pero de cuánto 1400 metros 1400 metros de qué? de alta intensidad. 1600, ponele, 1800. ¿De 500? No. Redondealo. Bien. ¿De qué? De alta intensidad. Carrera de. De alta intensidad promedio. Carreras de alta intensidad. Es promedio. O sea, arriba de. 16 km por hora. Ponele. Y después vos tenés que por arriba de los 24 km por hora, Eso es la velocidad, no estamos hablando de velocidad, que también forma parte de la alta intensidad, tenés más o menos unos 400 metros. Bueno, pero eso es Bueno, eso es lo que vos tenés que cubrir. Eso es lo que vos tenés que cubrir durante la semana. Durante la semana. Eso es lo que vos tenés que cubrir durante la semana. El volumen, o sea, la cantidad de metros recorridos, ¿está? En
En el partido, vamos a hacer cuenta que vos corriste 10K. Se multiplica por 2.5. De ahí, ese es el volumen total O sea, 20. semanal. ¿Sí? 2.5, poner 25 kilómetros. Ese es el volumen semanal que vos tenés que cubrir, total. Dentro de ese volumen semanal, vos tenés que cubrir los 1500 metros de alta intensidad, más los 400 metros que vos hiciste de aceleraciones. En la cual, ¿sí? Porque si no siempre te vas a bandear, en la cual el día de fuerza vas a cubrir casi el 70% de ese metraje ¿Cómo de es? aceleraciones. El 70% va a cubrir Pero fuerte, el día de fuerza. el día de fuerza, hacia tensión, hacia aceleración analítica y hacia reducido con toma de decisión. Pero la aceleración analítica no es lo mismo que acelerar y frenar de manera intermitente. No es metabólico. No lo Tienes queremos. pausas largas, o sea, no es No, metabólico. no estoy hablando de que sea metabólico. Por eso. Estoy hablando de que sea mecánico. Pero acá quedan un montón de kilómetros que ¿dónde están? Eso se cubre, eso se va a cubrir con los trabajos del día 2 de larga duración y se va a cubrir con los trabajos del día viernes de técnico táctico. Vos Y decís después que vos se te van a cubrir. recu- Pero vos decís que se van a cubrir. se cubren. Está bien, pero ¿y si no se cubren? ¿Cómo que no se cubren? Y si no se cubren, es mi pregunta. ¿Cómo lo Pero subís? sí. Tenés que llegar al cúmulo. ¿Y qué Claro que haces? tenés que tener el Y cúmulo. bueno. ¿Cómo llegás? ¿Cómo tengo? ¿Cómo lo llegás a suplir si no llegás? Ponele que no llegues. Pero vos tenés aceleración, desaceleración, técnico, táctico, ataque, defensa, eso también suma aceleración y eso también suma pero yo estoy intensidad. diciendo, pero si vos no llegás, tenés que hacer intermitente. Vamos al día 2. ¿Cuánto de intermitente? No, 90 minutos. Lo que le falta. No, porque vos tenés. Pero 90 minutos es contemplando todo lo que vos me estás diciendo. No entiendo. Vos planteaste 90 minutos de intermitente. Claro. Pero 90 minutos, Pero 90 vos me estás minutos, hablando sí. 90 A minutos. ver. Vuelvo al mismo. Si vos laburás con todas las posibilidades que vos me estás nombrando porque está todo medido, está perfecto. No tiene nada que ver, es lógica pura. No es lógica. Sí, es Que lógica. puede ser que no es lógica. Es lógico porque vos la alta intensidad, vos por más que no tengas nada medido, vos la alta intensidad, el volumen de alta intensidad, esos 1600 metros, sale del Yo-Yo Terra Recovery y la van sale del IFT o de los 1000 metros. Yo tengo Entonces, que- de Yo-Yo Recovery yo tengo un parámetro para trabajar la alta intensidad. Pero no son más de 2800 metros. No, yo Por lo no tanto, estoy- si yo cubro yo no estoy de acuerdo. con reducidos, si yo hago un reducido el martes, yo ya te cubro esa alta intensidad. Ya está cubierta. Pero si vos. A ver, porque si no Pero seguimos si en el vos otro te medido lo que vos hiciste, lo que hizo el técnico básicamente, no lo que vos hiciste. Si vos te medido lo que hizo el técnico y te da que te faltan 1500 metros de alta intensidad, perfecto, te faltarán 1500 metros de alta intensidad. Y lo haces, ¿o no? Vamos a hacer Pero lo cuenta. tenés que hacer. ¿Pero cuánto? 600 metros de intermitente de hacer lineal. 300 metros de intermitente lineal, nada más. Lo que te falte. Pero no son 90 minutos. ¿Eh? No son 90 minutos. Pero 90 minutos yo estoy hablando. En caso de que vos no puedas medir nada, en caso de que tus jugadores entrenen 3 veces, hasta a veces 2 veces por semana, y estoy hablando de un club de primera A, de primera vez de acá de la liga, si vos no haces lo que permiten, los trabajos técnicos tácticos que te dan en ese nivel, no alcanzás, no llegás. No llegás. En eso estoy de acuerdo. Pero es un solo intermitente a la semana que te va a suplir no más de 600 metros. Porque el otro lo va a cubrir con el fútbol formal y lo otro lo va a cubrir con el reducido en espacio amplio. Perfecto. Si lo tenés medido, sí. Que ya está estipulado todo. No está tan estipulado. Algunos clubes no están tan estipulados. Pero bueno, es la Yo lo que voy es que el decisión. volumen intermitente no es tan amplio. No hay que hacerlo tan, no es tan 90 amplio. minutos por semana no es mucho. ¿Eh? 90 minutos por semana no es mucho. 90 minutos por semana, si vos haces lineal, es un montón. Es un montón. Acá coincidimos. El problema es ese.
que todo el mundo hace intermitente metabólico para suplir lo que te haga falta. Y yo no estoy de acuerdo con la línea metabólica. Es un arranque, es un comienzo, sí. Pero si vos te quedas con un intermitente metabólico, no se gana. Ahora, si vos haces, perfecto, me quedan 30 minutos, porque no se logró llegar. Tenés 2 entrenamientos físicos donde vos tenés la preponderancia porque te la da el técnico, martes y miércoles. ¿Qué vas a hacer? Hace 15 y 15. ¿De qué? Circuitos neuromusculares. Listo. Tenés freno, tenés arranque. Y se va bien. Se va bien. Ahora, una cosa es lo que es y otra cosa también es lo que se puede debatir. Porque no muchas veces lo que se hace está bien. O sea, tengamos en cuenta eso. ¿O no? Pero bueno, las realidades son las realidades, pero también se pueden discutirse y pueden debatirse. Pero bueno. O sea, lo que pasa es que el objetivo es que... Encima no el agua. Encima lo que pasa es que el objetivo es que tu jugador corra durante el mayor tiempo posible alta intensidad. Bueno, por ejemplo, desde la milla, ¿sí? Vamos a cambiar el test, milla, también es un test continuo, ¿sí? 6 minutos de realización del test y vos querés trabajar con el yodo de resistencia intermitente. Tenemos 2 tipos de yodo, el de resistencia y el de recuperación. ¿Cuál es la diferencia? Que el de resistencia te trabaja la resistencia de moderada intensidad. Mientras que el de recuperación podés tocar franjas que se pueden interconectar con lo que es la alta velocidad, ¿sí? Con lo cual ahí hay que tener recaudo de qué? De que te lo puedes sobreestimar el de recuperación, ¿sí? Por eso yo acá les puse los test, por ejemplo, de la van parada, yodo de resistencia, naveta, test de Cooper, pueden subestimarte tu van. Mientras que recuperación, 1000, test de 12, el IFT, que nombró recién el profe, pueden sobreestimarlo. Con lo cual, si es de mayor intensidad, hay que achicar los volúmenes, ¿sí? El tema es que el agujero negro que tenemos es cómo pasar la intensidad de acá a la neuromuscular. Porque no hay un test intermitente neuromuscular. Y nunca lo va a haber. Creo. ¿Sí? Entonces, si yo utilizo el yodo de recuperación con 10 segundos de pausa, en el test, el yodo de recuperación es 10 segundos y la velocidad aumenta gradualmente, ¿sí? Por lo que decimos que rápidamente sobreestima la banda. O sea, rápidamente pone el sujeto en aprietos para que se pase de la banda. ¿Sí? Distinto el de recuperación, el de resistencia. Entonces, test yoyos, los dos, 20 metros ida y vuelta, ¿sí? El viejo test de Maxwell, freno 180 grados y vuelvo, ¿sí? El sujeto tiene diferentes estadios en base a las diferentes señales, donde va aumentando la velocidad, ¿sí? Cada un minuto, ¿no? ¿Aumenta? El recovery, El de recuperación, sí. Entonces, cada un minuto va aumentando la velocidad. Cuando yo veo que el sujeto no llega a la señal, ¿sí? Es como que marcamos una amonestación y a la segunda ya está, ¿sí? Son 2, ¿no? O 3. Una advertencia y el otro ya está. Donde en la segunda ya no llega, ese es el parier o el estadio donde vos deberías basarte para tomar los metros sobre segundos, porque si mi sujeto me quedó en el parier 14,
O sea, en el palier 15 no llegó, palier 14 tiene una velocidad determinada, ya prefijada de antemano, kilómetros por hora, por ejemplo 18.5, el palier 14, vos ya sacás cuál es la velocidad aeróbica. La vamos. Acuérdense que esto tiene un margen de error, pero bueno, es lo más serio que podemos hacer. Si me queda en este palier, el sujeto aproximadamente tendría unos 5 metros sobre segundo de velocidad aeróbica máxima. ¿Sí? Vos ahí empezás la planificación. Y esto es lo que hablamos un poquito recién, que debatíamos, que las distancias ya están cubiertas, o sea, ya están analizadas, ya están estructuradas de lo que es el fútbol de alto rendimiento. ¿Sí? Entonces, fíjense cuánto tiene que cubrir de promedio, puede ser más, puede ser menos, un defensor central de promedio. 1500 metros, estamos hablando de esto, de carrera de alta intensidad. ¿Cuánto tiene que cubrir un zaguero? Un poquito más, ¿sí? 1600. ¿Cuál es el que más recorre? El campista central, que tiene que estar aproximadamente, fíjense, 2500 metros. ¿Sí? Entonces, esto yo como lo uso. Y lo uso para saber cuáles son las distancias que yo tengo que cubrir a esa intensidad en esa semana. O lo ideal sería cubrirlo por semana. ¿Sí? Igual esto me parece que es un poquito viejo, me parece que no sé si es más. No importa. No, pero más o menos. ¿Más o menos eso? Entonces, fíjense, ¿cuáles de todos los test me da la velocidad aeróbica máxima más atinada? El yo-yo resistencia intermitente tiene dos niveles, el 1 y el 2. ¿Sí? Yo usaría el nivel 1 si yo empiezo a trabajar en juveniles y 13 años empezar con el 1. Rápidamente, a medida que vos evalúas, te vas a dar cuenta que vas a tener que pasar al nivel 2. ¿Sí? Si vos trabajás en una primera, ¿sí? Fútbol masculino, y se supone que debería empezar por el 2. Se supone. Test de 1600 o el test de 4 o 6 minutos. ¿Sí? Todos los demás test te pueden subestimar nomás o te lo pueden sobreestimar. ¿Sí? No quiero entrar en otro debate. Sí. Decilo, Enzo, dale. Sí. Decilo. ¿Qué decís? No, que para mí el único que no subestima la banda es el FT3015. Este voy a decir que es justo. Ese es el más justo. Y para mí la utilización, Puede ser, yo nunca lo usé igual, así que. la utilización de yo-yo, más que la van, es para determinar el volumen de la intensidad. Y la alta intensidad con el IFT. Y la velocidad aeróbica, por eso se toman los Puede ser, dos. puede ser. Habría que. Hoy se está utilizando Pero eso habría que medirlo. esa modalidad, sobre todo cuando no tenés GPS, cuando no tenés. Eso habría que medirlo. Eso es lo que se utiliza hoy. Para poder despejar dudas. Los mitos mueren en el slide. Hay que medir. Bien. Pero que habíamos dicho nosotros que la idea, desde este paradigma que es el intermitente, es pasar cada vez más a acciones neuromusculares. ¿Sí? Pasar de intermitentes metabólicos a neuromusculares. ¿Sí? Fíjense, cuando yo planifico intermitentes neuromusculares, siempre tengo que pensar que acciones de corta y alta intensidad, sucesivas, alternas y concatenantes. ¿Qué significa? Que no pueden ser acciones repetidas. ¿Por qué? Porque si vos repetís siempre el mismo gesto, ¿qué vas a tener?
vas a tener una fatiga localizada en cierta cadena de movimiento o cierto grupo muscular. O sea, vos buscás que tus circuitos intermitentes neuromusculares sean lo más parecido a la variabilidad de tu disciplina. ¿Sí? Y esto se puede ver muy bien en circuitos intermitentes para deportes de combate o deportes de lucha. ¿Sí? Porque ahí tenemos la característica principal de que no existe la carrera. Entonces, cuando vos sacás la carrera, ahí sacamos las discusiones. Esta que tenemos recién con él. Que son interesantes, ¿sí? Pero cuando vos sacás la carrera de una disciplina, y la disciplina sigue siendo de resistencia, y nadie cuestionaría el hecho de que a un boxeador le haga falta resistencia aeróbica, porque nadie lo discute, es ahí donde se empiezan a despejar un poco las dudas. ¿Sí? Pero siempre en los oscuros y en los grises que tenemos el fútbol, el rugby, el hockey, que encima se corre más y tenés menos inercias y gravedades neuromusculares que el rugby y el fútbol, peor todavía. Pero en aquellas disciplinas donde no hay carrera, donde vos lo único que tenés son aceleraciones angulares, vos no podés morirte en el metabólico porque fuiste. ¿Sí? Tiempos cortos. Fíjate la gráfica que tenés abajo. Esa que tenés ahí, que está en la pesita, Sí. uno que corre en medio. Sí. Y el otro es Pliometría. geometría y velocidad. No, pliometría. Es un ejemplo. Tiempos cortos de 3 a 6 segundos, es decir, cuando hacemos intermitentes neuromusculares, 6 segundos es el techo. ¿Por qué 6 segundos? Esa variable viene determinada de ¿qué? Del control motor. Todos los gestos que se repiten más de 6 segundos, a partir de los 6 segundos, hay un crossover en dos cuestiones básicas: reclutamiento y transmisión del impulso neural y control motor. Por eso hagan la prueba sencilla y fácil. Pongan a hacer saltos reactivos y pónganse el celular y fílmense. Cualquiera ahora puede traslocar ese video a cámara lenta y se van a ver cómo a partir del segundo 5 al 7 cambia totalmente el apoyo. ¿Qué significa el cambio del apoyo? Que las fibras o mejor dicho, el control motor de mayor eficiencia empieza a ser sustituido por un control motor de menor eficiencia. Si lo analizamos en un salto, ¿qué significa? Que dejas de pegarle con el metatarso y empezás a aumentar el tiempo de contacto, producto que vos aplastás tu cuerpo en toda la planta. Por ejemplo, así lo pueden hacer con cualquier gesto que no sea el salto. ¿Sí? Tomando en cuenta la curva de fuerza-velocidad, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué se prioriza en los gestos que van dentro de un circuito neuromuscular? Algunos ya lo vieron este año en eso, fisiología del ejercicio, lo vi. ¿Qué se prioriza? ¿Qué les parece? Velocidad. La velocidad. ¿Sí? Por eso, ¿qué decimos? Si vos utilizás algunas estaciones de fuerza, porque, por ejemplo, la lucha greco-romana requiere algunos gestos de isometría, no maximal, pero sí cercana al 70% de la fuerza isométrica máxima, entonces algunas estaciones deberían tener una demanda de fuerza. Si ese ejercicio es un DLH, por lo general la carga no puede superar esto, porque dejaría de ser intermitente y pasaría a ser un ejercicio de ¿qué? De fuerza. Pero si vos lo repetís muchas veces con poca pausa, ¿qué es?
Tenés ahí una consecuencia adaptativa que ¿cuál es? El hipertrofia. ¿Sí? Si te diste cuenta antes, ¿qué tenés? Y terminó 8 bolsas después. ¿Sí? La densidad siempre es alta. ¿Sí? Los tiempos de trabajo, lo ideal es que vos vayas a una densidad 1:1. Pasas de una estación a la otra, 5 segundos por 5 segundos. Es un muy buen nivel de intermitencia. Difícil. ¿Sí? Las estaciones tienen que tener objetivos específicos, y si no tienen objetivos específicos, porque por ejemplo vos estás trabajando en fitness, objetivo de tapering en un culturista, ¿cuál es? ¿Aumentar la saltabilidad? No, ¿cuál es? Descenso tejidos. O sea, extremar el descenso tejidos. ¿Sí? Circuito neuromuscular. ¿Cómo lo laburás? En base a las cadenas de movimiento. Entonces vos pasas de un ejercicio de empuje a un ejercicio de tracción, el antagónico. Además, ¿por qué te sirve eso? Sí, porque ya está visto que las biseries antagónicas, cuando vos haces, por ejemplo, burdo, curl francés, curl de pie, aumenta más la hipertrofia que si hicieras curl de pie y martillo, tipo de ejercicios random, pero del mismo grupo muscular. ¿Sí? ¿Por qué qué? O sea, así de manera antagónica, aumenta. Porque parece ser que cuando vos reclutás el antagónico en la excéntrica, hay como una reperfusión más grande de, si por ejemplo hiciste bíceps, ¿no? Pasáis a hacer curl de pie, el curl francés. Cuando vos haces la excéntrica, hay una reperfusión sanguínea de bíceps que se hace una señalética para una mayor hipertrofia. Es una de las explicaciones. Pero eso ya está estudiado. Compararon dos grupos que hacen uno una biserie de 2 ejercicios para el mismo grupo y el otro una biserie antagonistas. ¿Sí? Y, por supuesto, que vos trabajes siempre a las fibras 2A. ¿Mm? Alto coste energético. Entonces, fíjense, tipos neuromusculares, fuerza, intermitentes de fuerza, perfecto. ¿Qué carga puedo utilizar? Hasta el 70%. Cuando digo hasta, no digo que empieces con el 70 y termines con el 70, digo que podés empezar con menos y podés llegar hasta el 70%. Más de eso, y se complica. ¿Sí? Se complica mantener la idoneidad y mantener la densidad. ¿Sí? Coordinativos de agilidad, ¿sí? Otras estaciones, donde por ejemplo puedo usar pliométricos de baja intensidad, ¿sí? Por ejemplo, rapidez, donde yo puedo buscar rapidez segmentaria, ejercicios o estaciones coordinativas, ¿sí? Cuando hablamos de coordinación oculopodal, puede haber coordinación oculomanual, sí. ¿Cuál es la dificultad? Que las aceleraciones angulares son menores, ¿sí? Es más intenso hacer oculopodal. Desplazamientos, rompimientos de inercia en diversos planos. Plano sagital, plano frontal, multiplanar, ¿sí? ¿Hay una fuerza solamente de los DLH o los DLP también podrían entrar? No, entran los DLP también. O sea, si vos haces un arranque y lo querés hacer con el mismo peso con el cual vas a hacer las series de fuerza, no te hagas. O sea, hace 3 series y ya después para la próxima estación quedarás. Sí. Sí, también se usa para los ejercicios de... O sea, todo ejercicio donde vos pongas una sobrecarga, se complica que puedas poner más del 70%. De hecho, si vos usás, por ejemplo, en un circuito, aceleraciones con trineo, ¿cuánto es el peso que se le puede poner?
Si hacemos aceleraciones puras, ¿cuánto se le pone de peso corporal? ¿Hasta el 20%? Hasta el 20%, o sea que en un intermitente donde vos uses eso y usa el 5%, que más o menos representaría el 70%. ¿Sí? Bien, y acá, fíjense cómo ustedes, en base a los diferentes gestos, ¿sí?, que tienen, esto por ejemplo aplicado a posicionamiento en el campo de juego, pueden derivar diferentes estaciones. ¿Sí? Entonces tenemos las distancias a alta intensidad, las distancias a moderada velocidad, las distancias a baja velocidad, pero también tenemos aceleraciones, ¿sí?, desaceleraciones, y todo eso se puede ponderar en un circuito neuromuscular, obviamente. En este caso sería mixto, porque estaríamos utilizando metabólicos y neuromusculares. ¿Sí? ¿Cómo pueden ser las organizaciones de las series? ¿Sí? ¿Micro o macrocircuito? ¿Qué significa microcircuito? Que vos en el microcircuito repetís un pequeño circuito dentro de uno grande. Entonces, por ejemplo, haces ejercicios de empuje, tracción y pliométricos de miembros inferiores, por ejemplo. Haces 3 vueltas y pasas a otro microcircuito donde vos no vuelvas a trabajar lo mismo, sino que trabajas en otras cadenas. ¿Sí? Entonces, podemos estructurar diferentes microcircuitos para un macrocircuito general. O la estructura del macro. Es decir, vos lo que hiciste ya después no lo volvés a hacer. ¿Sí? Por ejemplo, hiciste ejercicios coordinativos. Hiciste las 3 series que te correspondían, listo. Ese ejercicio en tu circuito no lo haces más. ¿Cuál es la desventaja del macrocircuito? Que si el sujeto no logró aprender el ejercicio, ¿sí?, o tuvo algún tipo de defecto técnico, ya está. No lo puedes volver a hacer, no lo puedes volver a reconfigurar. El microcircuito te permite a vos corrección. Para que en la próxima vuelta, así, mira, no lo hagas. ¿Sí? Siempre y cuando te dé el tiempo de pausa, obviamente. Organización de las repeticiones pueden ser intensivos, ¿sí?, o extensivos. ¿Sí? ¿Qué significa intensivo? Por ejemplo, yo agarro 10 por 10, un neuromuscular. ¿Sí? Entonces hago ejercicio A, 10 segundos, ejercicio B y ejercicio C, 10 segundos. ¿Sí? Eso es intensivo. Ejercicio extensivo, agarro y hago todo junto y después descanso 30 segundos. ¿Se entendió? Hago el ejercicio A, descanso 10. El B, descanso 10. El C, descanso 10. O puedo hacer 30 segundos seguidos y después descanso 30 segundos. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Que acá, en el intensivo, vos haces énfasis en ¿qué? En la intensidad neuromuscular, en la calidad del movimiento, porque tenés pausa después. Vos acá tenés 30 segundos de trabajo seguidos. Está bien, hiciste 3 ejercicios, no es que hiciste 30 segundos de lo mismo. Pero no te permite la corrección y segundo, acumulas más fatiga. Con lo cual, si tu objetivo es más metabólico que neuro, el extensivo puede ser de más utilidad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo empezamos a confeccionar todo esto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Determinar la base. Siempre y cuando queramos hacer metabólico. ¿Sí? ¿Cómo se determina la base? Test. Con un test. Perfecto. Entonces, ¿qué test usamos?
orientación funcional de la carga. Es decir, ¿qué queremos? ¿Desde dónde vamos a partir? ¿Qué vamos a acumular y qué vamos a transferir? Determinar el volumen total. ¿Sí? Lo que debatíamos recién. ¿Cómo empiezo yo? Y si estás en la pretemporada, sabes que el trabajo tuyo es casi el 90%. Con lo cual ahí vos no ponderás el trabajo de reducido, de técnicos tácticos, etc. Pero cuando empieza el laburo del entrenador, del técnico, bueno, se ponderará con el control que se requiera. Si tenés GPS, es muchísimo más fiable, ¿sí? Establecer la duración de las cargas y de las pausas. ¿Cómo vamos a empezar? Trabajo de 20, de 15, de 10 segundos, ¿sí? Y establecer qué tipo de pausa vamos a hacer. ¿Cuántas pausas había? Dos pausas. Activo, pasivo. Más que micro. No, activo, pasivo. Ah. ¿Sí? Ya hemos dicho qué característica tiene en un trabajo intermitente hacer pausa activa. Y no te deja durar mucho, o sea, no puedes durar tanto. Disminuye el volumen total. Si vos lo haces pasivo, podés acceder al volumen que vos querías. Esa es la diferencia con los trabajos interválicos, que era al revés. ¿Sí? Entonces, la orientación de la carga, ¿dónde vamos a arrancar? ¿Sí? Por ejemplo, tenemos intermitentes aeróbicos de baja intensidad y de alta intensidad. Si yo elijo baja, siempre tengo que ver de trabajar o acceder al 100, es decir, trabajar en la baja. Pero si yo elijo alta, tengo que ver de trabajar al menos en 120. ¿Y cómo lo saco eso yo? Ya está determinado. Como dijo el profe, ya está traqueado eso. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto vamos a trabajar de alta intensidad en los mediocampistas de nuestro plantel? Los 1500. Porque es lo que está estipulado. ¿Sí? Eso es lo que vos tenés que plantear de trabajo de alta intensidad. Pero de baja intensidad, por ejemplo, DVD de baja intensidad, por ejemplo, de mediocampistas centrales, un poco más, 4000. Entonces es 4000 más lo otro, diferenciándolo que uno de baja y otro de alta. Si podés analizar cuánto de eso hacen en los trabajos reducidos, sería genial. Perfecto. Vos ya sabes cuánto te falta. ¿Sí? Duración de la carga, de 10 a 30 segundos. ¿Sí? Efectos de entrenamiento, incremento de la BAM, no de los máximos, de la BAM, o el IDEA. ¿Sí? Principalmente por factores, acuérdense, uno mejora la BAM, y eso ya lo hemos visto, por mejora biomecánica, por eficiencia mecánica. Como mucho, porque mejora la cinética del consumo de oxígeno. Pero no el VO2 máximo. ¿Sí? Incrementa el mecanismo Shuttut de la creatina, que lo habíamos explicado ayer. ¿Sí? Y los intermitentes de alta intensidad incrementan los niveles de pH activa, porque es de alta intensidad, con lo cual el piruvato entra más, ¿sí? Con lo cual los Shuttut tienen que ponerse a disposición más rápido, ¿sí? Y reduciendo la glucogenólisis, la circulación del lactato durante el esfuerzo, es decir, que baja, así como sube, lograr estabilizarlo lo más rápido posible. ¿Sí? ¿Qué volumen? Bueno, ya lo dijimos. En la actualidad existen métodos para traquear GPS o de última, papers actualizados de cada deporte, por lo menos de casi todo,
donde vos ya sabes cuánto tiene que correr de alta intensidad el mediocampista, cuánto de baja intensidad, cuántas aceleraciones tiene, ¿sí? Y en base a eso, saber cuánto hacen con tu técnico, cuánto les resta por acceder, ¿sí? Y en base a eso se plantea el trabajo semanal. Duración de las pausas, esto tiene que ver y está más ligado al deporte y las dimensiones del campo de juego, ¿sí? Por ejemplo, si yo trabajo en básquet, ¿sí? ¿Qué diferencia hay con el fútbol y que tiene menos pausas? O a handball, por ejemplo. Ahí cambia notablemente la configuración de la pausa, el tiempo total que yo tengo que descansar, ¿sí? Bien. Acá, fíjense, tenemos un ejemplo. Jugador de futsal. ¿Sí? O sea, una densidad que no es la misma que el fútbol 11. Ya lo saben. ¿Y cuál es la otra diferencia? Que vos en el futsal tenés cambios limitados. ¿Sí? Con lo cual, ¿eso qué te permite a vos? Tomar la decisión de qué. Le sacan un jugador y poner. Por eso, pero digo, ¿qué decisiones te empujan a vos cuando vos tenés que planificar tus intermitentes? Más intensidad. Claro. Porque si se cansa, lo cambias. Claro. Igual que en otras disciplinas. O sea, vos tenés que poner así, mira, en mi disciplina, la intermitente es la alta intensidad. ¿Por qué? Y porque yo sé que en el periodo de competición, mi sujeto si está cansado lo puedo cambiar, porque te lo permite la característica de tu deporte. Lo cual no significa que tome la decisión de que si vos empezás en pretemporada, bueno, quieras acceder a mejorar tu banda, por ejemplo. Porque acumulás dentro de la base. ¿Sí? Fíjense, este jugador tiene como velocidad aeróbica máxima 17.8 km por hora y entrenará al 110% de la banda. Es decir, a 5. Vamos a poner 5.5. ¿Sí? Su volumen de trabajo será de 1800 metros, ¿sí? Sacándole las distancias, considerando que la distancia promedio en este deporte para las carreras de alta intensidad es 1500 metros. Entonces, fíjense, pretemporada general. ¿Qué decisión se tomó acá? Trabajar más de lo que él necesita. ¿Pero por qué? Para que no se canse. Sí, obvio, para mejorar la banda. ¿Pero por qué? Él necesita 1500 metros, pero va a tener un volumen de 1800. O sea, ¿por qué te excedes? Pues está en pretemporada. ¿Sí? Entonces vos, tu jugador, ¿cuál es la llave de ingreso que va a tener al desarrollo de la intermitencia? Tus trabajos. Porque el 90% es tuyo en la pretemporada. No tienen trabajo técnico-táctico. En este caso, hay casos que sí, la pretemporada sigue siendo el mismo. ¿Sí? Entonces, 1800 metros va a ser el volumen total. ¿Sí? Entonces, de esta manera, por ejemplo, podemos hacer 12 repeticiones de 10 segundos. ¿Sí? 10 segundos porque le elegimos 10 y por eso corre a esa velocidad. 6 repeticiones por 15. O podemos hacer 12 por esas 12 repeticiones. El mismo. Total. ¿Sí? ¿Cuál elegirían ustedes? ¿12 por 10 o
6 por 15. Para hacer las pasadas que a Luis le hace falta. 12 por 10. ¿Eh? 12 por 10. ¿Por qué? ¿Por qué le dijiste eso? Por las pausas, las aceleraciones Bien. y los frenos que habían. Porque es una característica innata del deporte. 15 segundos es bastante más alejado que 10. En mi eso a principio Por ejemplo. de pretemporada y después cuando te vas acercando, ¿acortás el volumen total o...? Lo ajustás a lo que te da falta. Lo ajustás a la resultante de que lo que vos restes del trabajo propio, técnico-táctico, reducido, partido de entrenamiento, etcétera, etcétera. Bajando de los, o sea, de ponerle de los 1800 metros, bajar directamente a los 1500. 1500 se debe hacer en la semana. Claro, ¿Cuánto trabajas vos? Dependiendo de lo que te sobra. dependiendo de lo que te sobre, que te quede del trabajo técnico táctico. Tal cual. Es algo tan sencillo como eso, pero es que, ¿qué es lo difícil de eso? Medir. Que vos tengas la ciencia cierta de que pasa eso, que está pasando en tu Claro, club, están en tu los plantel. valores. Sí, si tenés la posibilidad, genial, listo. ¿Y si no, en qué te vas a ver? ¿Ah? ¿En qué te vas a ver si no tenés esa información? A ver, está traqueado, perfecto, pero ¿qué tipo de trabajo hace tu técnico? O sea, te basás en lo que hace el técnico, sí o sí. Vos sabés que tenés que cubrir esas distancias. ¿Y qué haces si tenés un técnico que cambia todo el tiempo? Que no labura mejor porque lo laburas vos. Directamente te ocupas vos. Es más fácil. Es más fácil si los medios distan. Que una semana se ponen a laburar con todo y la otra semana no vamos a dar de descarga a los chicos. Pasa eso. O sea, pasa Liga Primera A. Boca, se rompen todo. Entonces, si vos me preguntás a mí, ¿yo con qué me quedo? Esto lo hago en la pretemporada. Después me paso a intermitentes neuromusculares. Porque no le erro. Obviamente, después tenés que analizar partido a partido cómo es el comportamiento aeróbico, si cae o no cae. Si va bien, listo, seguís con los intermitentes neuromusculares. ¿Sí? Te puede ir muy bien con los intermitentes neuromusculares, no perdés performance. O sea, yo lo he visto. Jugadores de fútbol, Esto es para disciplinas de carrera, poquito pero hay. Si vos me preguntás a mí, che, un jugador un luchador, no existe esto. No existe. Por más que lo vean a Conor McGregor corriendo, eso por el Gatorade. Pero Conor McGregor entre intermitente, ¿cómo hace? Pelea. ¿Y cómo maneja la intensidad? Con la frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca, 20% por debajo de lo que es en una lucha real. Frecuencia cardíaca del 100, significa que el intermitente está en el 100 y así lo va a ponderar. Y siempre teniendo en cuenta los gestos que a vos te hacen falta. ¿Sí? Pero los deportes en conjunto son más. Un quilombo. Inclusive controlando todo. Es una mentira de flor. Inclusive. No sé, muchas veces depende del tipo de periodización que vas a utilizar. Porque eso te va a dar la organización semanal. Obviamente. Siempre mientras más organizado esté, Te mejor. va a dar un montón de variables. Entonces, vamos a hacer la pasada esta. ¿Sí? Vamos a estructurarle el trabajo a este jugador. Dijimos que tiene 5.43 metros sobre segundos.
¿Sí? ¿De cuánto vamos a hacer la pasada? El intermitente, perdón, no la pasada. ¿De 10? ¿Pasada de cuánto vamos a hacer? Bueno, 54 metros, perfecto. ¿Qué decisión tomo? ¿Lo hago lineal o lo hago de vuelta? Entonces yo acá pienso, ¿qué test hiciste? Hicimos el yo-yo. Si hiciste el yo-yo es porque tus jugadores ya vienen trabajando y sabes que responden al yo-yo. Y si nunca hiciste el yo-yo, y capaz que deberías haber tomado otro test. Pero hiciste el yo-yo. Lo cual significa que no estás tan errado a hacer ida y vuelta. ¿Sí? O sea, con un freno de 180. ¿Sí? Por lo cual, ¿cuánto tiene que medir la linealidad de tu carrera? 7 metros. Aproximadamente. ¿Sí? Porque hace ida, frena y vuelve. Hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿fue correcto elegir esto? ¿Por qué? Porque nosotros estamos arrancando la pretemporada. Yo puedo tomar la decisión de arrancar al 100, pero no está errado si vos arrancás al 90, porque es la primera semana. Entonces, 54 era el 100. ¿Cuánto sería 90? Lo multiplico por 0,1 y se lo resto. Claro, le saca la regla de 3. ¿Cuánto es? Esto sería 100%. ¿cuánto es? 48. 48 esto, 48 en total, 24 metros, y de vuelta. ¿En cuánto? En 10 segundos. ¿Sí? Primera semana. ¿Cuánto dijimos que tiene que hacer semanalmente? 1800. Entonces yo puedo dividir cuántas veces entrenar. Eso tiene que estar ya estructurado en organización. Ponele que en pretemporada te toque 4. ¿Sí? 4 veces. Ponele. Entonces dividís el volumen en eso. Con lo cual vos tenés estructurado el trabajo que tenés que hacer día por día. ¿Sí? ¿Qué harías en la semana 2? Subí la intensidad al 95%. Sí, al 100 tampoco está mal. ¿Sí? 90, 100, 110. ¿Sí? Por ejemplo, descarga y volvés al 100 y podés pasar a acceder al 115, por ejemplo. La misma estructuración de carga con la misma lógica que las otras capacidades y que el método continuo fraccionado, lo mismo. 3 por 1 puede ser capacidad aeróbica tranquilamente. ¿Se dan cuenta? Y así se puede estructurar para otras modalidades que pueden ser 15 segundos, 5 por 5. ¿Qué decisión podría tomar yo? Y que paulatinamente, no solamente subir la intensidad bajando los metros, ¿a qué? Al objetivo del deporte. En este caso habíamos dicho 1500, ponderando el trabajo técnico-táctico, con lo cual esto va a seguir bajando, ¿o no?
porque ya dijimos, como dijo bien el profe, se tiene que ponderar sí o sí lo que se hace en los trabajos técnicos, porque también tienen aceleración y carreras lineales. ¿Sí? Esto baja, ¿y qué puedo hacer con esto? Con los tiempos de las densidades. Puedo tomar la decisión de bajar la densidad, ¿sí? En vez de hacer 10 por 10, puedo hacer 5 por 5. Pero 5 por 5 en carrera lineal es poco. De neuro. Podés tomar la decisión de pasarte a un euro. ¿Sí? Entonces vos te pasás al euro, perfecto. Tuviste acá 2 mesociclos de desarrollo, ya a partir de acá neuro muscular. ¿Qué es lo que a vos te dice que tenés que volver al metabólico y tenés que medir? Tenés que medir. ¿Cómo medís? Y si no tenés la posibilidad de tener GPS para medirte tu performance partido a partido, que sería ideal, ¿sí? Tenés que medir al menos una vez al mes 3 cuestiones básicas. ¿Y cuál es? Saltabilidad con placa de salto, que no vimos, y resistencia. ¿Con qué? Y por tomar la decisión de tomar el mismo test, que dijimos recuperación, que en este caso, ya dijimos que el test de recuperación intermitente, ¿sí?, te toma la intermitencia de alta intensidad, porque te sobreestima un poco la banda. ¿Sí? Si yo te tomé el de resistencia, y puedo tomar la decisión de que de tomarte el de recuperación para ver cuán alejado estoy y poder ponerte en órbita de vuelta. ¿Sí? Si yo te tomé de vuelta este y veo que tus niveles han bajado y claramente el neuromuscular y acá le doy razón al profe, tengo que volver a correr. Detesto correr, pero bueno, se correrá. Pero hay que medir. ¿Sí? ¿Y qué más tendré que medir acá? Saltabilidad, resistencia y por último, fuerza isométrica de cadena posterior, principalmente isquiotibial-peroneo, porque por la incidencia de lesión propia del cuerpo. Ni hablar si es fútbol 11, ni hablar si es otras disciplinas donde las amplitudes son mayores y con lo cual los frenos le caracterizan a que los isquios se tengan que sobre-reclutar de manera excéntrica o isométrica excéntrica. Sí, está el debate ese también si se comportan de una forma o de otra. Pero básicamente hay que testearlo. ¿Sí? ¿Isométrica cómo la testeas? ¿Con placa o con...? Y si tenés la placa de fuerza, sí. ¿Y si no tenés? Pero si no, es una forma muy fácil. Es la forma pobre, por así decirlo. Si me preguntan el nombre del test, no me lo acuerdo, si soy sincero. ¿Sí? 170 grados, balancita, se aprieta, 6 segundos, 3 veces, se hace el promedio, se hace la diferencia con la otra pierna, una diferencia de más del 10% al horno isquio. Si le quieren completar a esto, un test de amplitud, de los test de 90 grados, listo. Ya estoy midiendo las dos cosas que me hacen falta. Esta es la pobre. Las balanzas digitales tienen un margen de error, pero bueno, el mismo margen de error que tiene para una pierna tiene para la otra. Así que, pero sí, si tenés la placa de fuerza, sí, obviamente. Hola. Sí. No sé cuánto está la placa. ¿De fuerza? Sí. Cerca un par de estar. Ah, no está tan cara. Vos tenés 3 de esa, ¿no? Cerca
Profe, No, y teniendo tecnología podés sacar ratio sí. de freno y arranque, sacar ratio entre el estrés de isquiotibiales y cuádriceps. Ratio 0,8 por debajo, por arriba. Y por arriba, 0,9, un punto, es porque hay estrés isquiotibial. O sea, eso, teniendo en cuenta teniendo tecnología, ¿no? Podés sacarlo rápido. El gran tema de esto es cómo disminuir el estrés mecánico. Porque vos, por ejemplo, en un jugador de básquet, la alta intensidad se te va en cuanto a la métrica. Sí, Se te suma en cuanto es lo que a la decimos arranque en de el combate. Claro, O lo que vos sumás en un mall, en un rack. O sea, claro. está la intensidad, pero no está cuantificada en metros. Que sencillamente el desplazamiento de tu centro de gravedad es bajo, pero el desplazamiento de tus otros centros de gravedad y centros de masa son altísimos. Pero por una cuestión muy simple, vos en el básquet el jugador cubre 80 metros cuadrados de superficie. En un jugador de rugby, en un jugador de fútbol, la superficie es mayor, 250 metros, por lo tanto hay menos freno y arranque. Por eso el análisis del deporte es fundamental. Es decir, estar en todos los detalles del análisis. Bueno, yo me voy a dedicar al hockey. Lo primero que tengo que hacer es bibliográficamente el análisis, cuánto corre por puesto, cuánto acelera, cuánto frena, cuánto es la alta intensidad y demás. Es un detalle no menor. Ustedes, como estuvieron viendo acá, ¿sí? Cambia el aspecto mecánico y cambia el aspecto metabólico de cómo entrenar. ¿No? Es un poco la cuestión de los deportes de intermitencia. Y siempre tus circuitos neuromusculares tienen que ser más difíciles que el propio deporte. O sea, si vos haces un circuito para un MMA fighter, sí que hace MMA, y en el circuito tiene una frecuencia cardíaca promedio de 150. Claro. Y no te entrena, no te va a entrenar. Estará haciendo otro tipo de adaptación, pero no te va a entrenar la resistencia propia del deporte, pues es más fácil hacer el circuito que pelear. Tus circuitos deben ir de manera escalonada y progresiva, que sean más difíciles y termines con un promedio de frecuencia cardíaca mayor a tu disciplina, pues si no, no te entrenas. Eso es una cuestión lógica casi. Lo más rico que ustedes tienen que llevar es, vieron áreas funcionales, ahora ven intermitente. Bueno, a ver, empiezo a experimentar. ¿Qué hago? Mitad área funcional, intermitente, largo, intermitente, de una y trabajo durante todo el ciclo de desarrollo con intermitente. Esas son cuestiones que depende de la decisión que tomen ustedes. Acá no hay receta de nada. No hay una receta que te diga vos vas a ser campeón mundial haciendo intermitente o vas a ser campeón mundial haciendo área funcional. O vas a ser Con un campeón- ejemplo básico. Hay mucha... Y un ejemplo de la injusticia del deporte. El Independiente de Bocini corría 10 kilómetros continuos. Y el de Boca. Y le ganó al Manchester, que entrenaba como Satopek. O sea, traducido, estaba mucho más avanzado. 60 años más avanzado. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que el que hace 10 kilómetros es continuo. Porque el Independiente de las 7 copas es continuo. Y el de Boca de Santela, ¿vale? Pasa rabiosa de 400 metros. No, aparte, hacían 12 kilómetros a la mañana en Tandil. Todo al revés, hacían 12 kilómetros a la mañana en Tandil. Después hacían fuerza y después hacían técnico y táctico de la De tarde. una carnicería. O sea, y bueno, fue campeón ¿Qué de... se toma? ¿Qué se toma? Y viene Santela a dar una conferencia de resistencia. Y van a ir ustedes, porque Santela no es Emi Sosa. No hay nada, no hay nada. Lo que sí hay que empezar a tener criterio.